Europa es un continente. Está compuesto por 44 países, más o menos, depende a quién le preguntes, y dentro de ese continente hay una organización que une a algunos de ellos. 27 para ser precisos, la Unión Europea. La Unión Europea o la Unión Europea es una unión política y económica, pero sus Estados miembros mantienen en gran medida la soberanía política y económica. A menudo se ha descrito como una entidad política sui generis, sin precedentes ni comparación en el mundo, con las características de una federación y una confederación. Algunas personas argumentarían que este es un equilibrio perfecto, obtienes lo mejor de ambos mundos, pero otros argumentarían lo contrario, que la Unión Europea necesita reforma. Algunos dicen que para aumentar aún más la autoridad interna de sus miembros, reduciendo el alcance de la Unión Europea, y otros argumentan que la autoridad de la Unión Europea necesita, de hecho, aumentar. Creo que esta es una buena manera de diferenciar las opiniones de las personas hacia el concepto de una Unión Europea en uno de 4 grupos. Primero, aquellos que están completamente en contra y quieren disolverla, devolviendo la autoridad completa a cada país como lo hicieron los partidarios del Brexit en el Reino Unido. 2. Aquellos que están contentos con el status quo y no quieren que nada cambie. Luego, las personas que quieren avanzar más hacia una confederación de estados completamente independientes que cooperan y están integrados de algunas maneras menores, quizás solo a través del Consejo de Europa, una organización fundada en 1949 que tiene 46 estados miembros, toda Europa excepto Bielorrusia, y su propósito es defender los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Europa. No debe confundirse con el Consejo Europeo, que es un organismo de la Unión Europea compuesto por los jefes de Estado de los miembros de la Unión Europea. Realmente deberían tener nombres más diferentes para estos porque puede llegar a ser un poco confuso. Y finalmente, aquellos que quieren avanzar hacia una mayor integración a través del federalismo, con un aumento de la autoridad de un gobierno central o federal europeo similar a lo que existe en los Estados Unidos, creando esencialmente unos Estados Unidos de Europa. Primero, lo básico. ¿Cómo se llamaría esta federación? ¿Mantendría su nombre de Unión Europea? Durante el conflicto interno estadounidense, los estados del norte se referían a sí mismos como la Unión, en contraposición a la Confederación, un paralelismo interesante aquí. El nombre podría, por supuesto, cambiar al literal Estados Unidos de Europa, pero dado que ya existen los Estados Unidos de América, es poco probable que incluso los federalistas europeos quieran tener un nombre tan similar, tratando de encontrar algo más original. Aunque Winston Churchill realmente utilizó el término Estados Unidos de Europa en un discurso pronunciado el 19 de septiembre de 1946. Él declaró: debemos construir una especie de Estados Unidos de Europa. Solo de esta manera, cientos de millones podrán recuperar las simples alegrías y esperanzas que hacen que la vida valga la pena vivir. Pero a pesar de usar este término, Churchill tenía un enfoque cauteloso, la posición unionista hacia la integración europea en comparación con el enfoque que tenían los países continentales, conocido como la posición federalista. Los federalistas abogaban por una integración total con una constitución, mientras que los unionistas abogaban solo por un organismo consultivo. Es interesante que esta discusión exacta ya se estaba teniendo desde hace tanto tiempo. Pero asumiendo que los Estados Unidos de Europa no sería un nombre viable, quizás los Estados federales o federados de Europa serían una opción. ¿Y qué hay de la bandera? La bandera de la Unión Europea es un campo azul con 12 estrellas doradas. La bandera tiene 12 estrellas porque el número 12 aparentemente es el símbolo de la completitud y la unidad. No tiene nada que ver con el número de miembros. Honestamente, no entiendo esto. Creo que esto es una de las cosas que la bandera de los Estados Unidos siempre ha hecho bien a lo largo del tiempo. El hecho de que cambie y gane una estrella con cada miembro adicional creo que contribuye a que cada estado sienta que realmente pertenece a esa unión, como si la bandera realmente los representara porque su estrella está en ella. Creo que si la Unión Europea se transformara en un estado federal completo, o incluso si no lo hace, entonces este cambio debería realizarse. Las 12 estrellas se convierten en 27, cada una de ellas representando a un estado miembro, pero por supuesto se podría crear una bandera completamente nueva con algún otro diseño. ¿Y qué significaría esto en la práctica? ¿Qué cambiaría para el continente y sus países? Con toda la inestabilidad que vemos hoy en día en los Estados Unidos de América y las diferentes políticas que sigue cada estado casi entrando en conflicto diplomático con otros, podrías pensar que podría tener lugar una nueva ola de secesiones. Ese sería un tema interesante para un video. ¿Qué pasaría si los Estados Unidos se separaran de nuevo? Pero una de las razones por las que creo que esto nunca podría suceder es muy simple: su ejército.
El hecho de que los Estados Unidos tengan un solo ejército nacional hace que cada Estado miembro no pueda hacer la guerra a otro, ni podrían defenderse en caso de independencia, garantizando esencialmente la existencia de la Unión. Si la Unión Europea quiere avanzar hacia el federalismo, creo que el primer paso sería crear un solo ejército europeo, no uno que existiera en paralelo a los nacionales, un ejército muy grande que lo reemplazaría. El actual presidente francés, Emmanuel Macron, ha hecho esta propuesta, aunque su idea sería una fuerza común compuesta por soldados de cada país, no un ejército único de reemplazo para todos ellos juntos. El argumento a favor era que Europa no podía confiar en los Estados Unidos para su protección en un momento en que la OTAN no estaba en sus mejores días. Los eventos actuales han llevado a un fortalecimiento de la OTAN, incluso con la incorporación de 2 nuevos países, por lo que el argumento alemán y británico contra el ejército europeo en su momento, de que no tendría sentido tener una fuerza paralela a la OTAN, vuelve a ser válido. Pero la OTAN funciona para un grupo de países soberanos que están aliados. Si el propósito fuera avanzar específicamente hacia el federalismo europeo, entonces creo que un ejército europeo único sería esencial. En términos de membresía, supongo que esto sería simplemente la Unión Europea transitando hacia un sistema federal y por lo tanto los miembros serían los actuales 27. Creo que es poco probable que el Reino Unido regrese tal como está. Se fueron en busca de más autonomía, por lo que darle a un gobierno central europeo más autoridad probablemente haría aún menos probable que se unieran. Esta pérdida adicional de soberanía al unirse también podría hacer que solicitantes como Turquía lo pensaran 2 veces antes de aplicar. Solo si los beneficios fueran enormes lo harían. Con los Estados Unidos fue diferente. Fue federal desde el principio y aunque los estados tenían mucha autonomía de todos modos, estaban dispuestos a renunciar a su soberanía para obtener su independencia de los británicos y luego para ser parte de una nueva nación en auge. No es lo mismo para una Noruega independiente unirse hoy a una Europa federal que lo fue para un territorio casi deshabitado y subdesarrollado de Dakota del Norte hacerlo. Económicamente, habría otro cambio necesario. De los 27 miembros de la Unión Europea, solo 19 utilizan su moneda única, el euro. Creo que está a punto de convertirse en 20, ya que Croacia se unirá en 2023, pero aún así, si el federalismo se convirtiera en una realidad y la Unión Europea esencialmente se convirtiera en su propio país único, solo teniendo Estados miembros subnacionales, entonces creo que es obligatorio que realmente usarían una moneda única. Y así, los 7 países restantes que utilizan su propia moneda también necesitarían unirse a la eurozona. Estos países hoy son Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Hungría, Polonia, Rumania y Suecia. En cuanto al mercado interno, no creo que cambie mucho. Ya existe un mercado común de la Unión Europea. Creo que la economía, a excepción de la moneda, es de hecho en lo que el modelo actual de la Unión Europea está más integrado. Esto tiene sentido porque el origen de la Unión Europea fue precisamente la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Aunque el mantenimiento de la paz era el objetivo, los medios hacia la integración siempre fueron la cooperación económica desde el principio. Y el hecho de que sea la forma en la que los países están más integrados también tiene sentido porque es la más beneficiosa. El principal obstáculo al que se enfrentaron los partidarios del Brexit fue la pérdida de acceso al increíblemente grande y valioso mercado único europeo. Quizás, si la Unión Europea se reformara y otros mecanismos de integración presentaran más ventajas para sus miembros, entonces estarían más dispuestos a integrarse aún más, incluso si eso significara una pérdida de cierta soberanía. Otra pregunta clave es: si debería haber unos Estados Unidos de Europa, ¿cómo sería la organización territorial? Si cada uno de los países miembros se convirtiera en estados subnacionales, con Europa misma convirtiéndose en este único país, entonces se podría argumentar que no habría necesidad de mantener las actuales fronteras nacionales. Y podría tener lugar una reorganización del territorio, quizás incluso estratégicamente, para disolver los movimientos nacionales que querían la independencia al separarlos en varias regiones. En su libro Eurotopia, el cervecero holandés y activista político proeuropeo Freddy Heineken propuso unos Estados Unidos de Europa, en los que el territorio europeo se dividiría en 50 estados más pequeños. Se podría argumentar que esto permitiría acomodar los regionalismos, otorgando mayor autonomía local a lugares que tienen movimientos de independencia, como Cataluña o Escocia, pero surge un problema clave. Esto fue escrito en 1992, no solo incluyendo al ahora desaparecido Reino Unido, sino también a otros países que no son miembros de la Unión Europea como Suiza, Noruega o Serbia. Se hizo una nueva adaptación de este mapa en 2016 que podemos ver aquí. Cuando se trata de la libertad de movimiento, la Unión Europea ya la tiene, incluso extendiéndola a otros miembros no pertenecientes a la Unión Europea con el área de Schengen, por lo que nada cambiaría en ese sentido. Tengo que decir que yo mismo tengo dificultades para decidir si apoyaría esto o no.
Aunque estoy totalmente a favor de la integración europea, creo que es importante que cada país mantenga cierta soberanía y no deje que su destino sea decidido completamente por otros, especialmente para los países más pequeños. Aunque cuando miras a los Estados Unidos, ves lo limitado que realmente es el gobierno federal y cuánta soberanía y autogobierno tiene cada estado. Entonces quizás si se siguiera un modelo similar para Europa no tendría tantos aspectos negativos, y algunas personas parecen estar de acuerdo. En 2017, una encuesta indicó que el 30% de los alemanes apoyaban esta idea, en ese momento propuesta por el líder del Partido Socialdemócrata de Alemania alemán, Martin Schulz. En Francia, el 28% también estaba a favor. Esta fue una encuesta algo limitada, solo 7 países formaron parte de ella, como podemos ver en este gráfico, pero aún así, solo en 2 de ellos las personas en contra constituyen más de la mitad de la muestra. Un conjunto más grande de encuestas entre 2012 y 2014 muestra aún más apoyo para esto, con solo un poco más de un puñado de países que están más en contra de esta idea de lo que están a favor de ella. El reciente renacimiento de la OTAN y el creciente favoritismo hacia ella y la propia Unión Europea debido a eventos actuales muy desafortunados podría ser una buena oportunidad para la reforma y una mayor integración. Y los líderes de la Unión Europea continúan apoyando esto. Justo este año, el primer ministro italiano Mario Draghi declaró que necesitamos un federalismo pragmático que abarque todas las áreas afectadas por las transformaciones en curso, desde la economía hasta la energía y la seguridad. Debemos ir más allá del principio de unanimidad, que da lugar a una lógica intergubernamental de vetos en conflicto y avanzar hacia decisiones tomadas por una mayoría calificada. Argumentando que los antiguos tratados que regulan el funcionamiento de la Unión Europea se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, y ahora que enfrentamos una nueva realidad, se deben hacer nuevos tratados, una lógica bastante sólida en mi opinión. Porque creo que la Unión Europea sí necesita cambiar en algunos aspectos, y si se convirtiera en un sistema federal, definitivamente tendría que hacerlo. Creo que sería esencial una elección directa del líder de la Unión Europea. Se tendría que otorgar más poder legislativo al Parlamento Europeo, y la Comisión Europea tendría que convertirse en un verdadero gobierno europeo, con pleno poder ejecutivo sobre todos los Estados miembros. Similarmente a la Administración Federal de los Estados Unidos, los líderes nacionales podrían convertirse quizás en una especie de senadores que representan a sus naciones, y tal vez tener una voz decisiva en las decisiones políticas y legislativas. Entonces, eso es lo que podría suceder si la Unión Europea se convirtiera en un Estado federal, convirtiéndose en los Estados Unidos de Europa o los Estados Federales de Europa. ¿Cuáles serían los principales cambios en lo que respecta a la organización en sí y qué impacto tendría eso para sus Estados miembros? ¿Te gustaría ver que esto suceda o no? ¿A cuál de esos 4 grupos que mencioné primero te considerarías parte? ¿Estás en contra de la existencia de la Unión Europea? ¿Te gusta tal como es? ¿O crees que debería ser reformada, ya sea en un organismo más consultivo con más soberanía para los países miembros, o en un sistema totalmente federal donde exista un solo país europeo y los países se conviertan ahora en Estados miembros? Deja un comentario abajo para hacerme saber. Muchas gracias por ver este video, suscríbete si quieres ver los futuros y nos vemos la próxima vez para más conocimiento general.